Importancia de las cimentaciones en una estructura y factores a considerar en una cimentación. Importancia de las cimentaciones en una estructura y factores a considerar en una cimentación. Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio. Se calculan y proyectan teniendo en consideración varios factores tales como la composición y resistencia del terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el efecto del viento o el peso de la nieve sobre las superficies expuestas a los mismos. Por tanto, para realizar una correcta cimentación, habrá que tener en cuenta las características geotécnicas del suelo y además dimensionar el propio cimiento como elemento de concreto, de modo que sea suficientemente resistente. La cimentación depende especialmente de las características mecánicas del terreno, el ángulo de fricción interno, posición del nivel freático, que son las aguas que se acumulan en el subsuelo sobre una capa impermeable de las cargas existentes. Objetivo: la importancia de las cimentaciones en la estructura es transmitir las cargas de las superestructuras y el peso propio de las mismas al terreno. Las características de las cimentaciones. Número 1. Distribuir adecuadamente las cargas considerando un factor de seguridad que sea adecuado entre la estructura de la cimentación y el suelo. Número 2. Limitar los asentamientos totales y diferenciales con la finalidad de controlar los daños en la estructura, así como en las construcciones adjuntas. 3. Debe mantener la posición vertical de la estructura ante los diferentes tipos de acciones. Principios generales para la construcción de los cimientos. Número 1. Tener conocimiento a fondo del terreno. Número 2. Efectuar el cálculo de cimientos por exceso aplicando los coeficientes de seguridad necesarios. 3. Ubicar la base de cimentación protegida de las heladas. Número 4. Poner atención en las capas freáticas. Ensayo de penetración estándar SPT. Ensayo de penetración estándar SPT. El sondeo de penetración estándar se emplea para recuperar muestras alteradas de suelo, las cuales en campo permiten identificar tipos de suelo y definir estratigrafía. En laboratorio permiten la identificación de propiedades índice como contenido de humedad, límites de consistencia, entre otros. Por el número de golpes que se necesita para hincar el penetrómetro, usando en una prueba se estima mediante relaciones empíricas la resistencia al corte. Factores que afectan los resultados en el ensayo SPT. Número 1. La forma en cómo se realiza el golpeo. Se recomienda que se lo haga con dispositivos automáticos para garantizar que se aplique intervalos de tiempo exactos, así como la misma energía de impacto si se lo realiza de manera manual. Número 2. Se debe tener en cuenta la calidad de la perforación previa, el sondeo previo. Las paredes deben de ser estables y la limpieza es imprescindible. Número 3. Longitud del varillaje y diámetro del sondeo condicionan el peso del elemento a hincar y la fricción con las paredes del sondeo. Dentro del equipo que tenemos para la realización del ensayo SPT encontramos las varillas para el muestreo, los cuales son tubos de perforación de acero con uniones para conectar el mostrador del tubo partido con el cabezal donde cae el martillo. Asimismo tenemos el mostrador de tubo partido, que es donde se retiene la muestra, el cual este será uno de los datos de registro. Tenemos también el equipo de hinchado, el cual consta del martillo. Este tiene un peso de 140 libras y el cual ayudará para que las varillas de muestreo penetren en el suelo por medio de gravedad. Tenemos también el arnés, el motor en el trípode y los lazos. Cabe recalcar que este procedimiento se puede hacer de forma manual o de forma mecánica. El procedimiento para este ensayo consta de el alzado del trípode para instalar el motor, el arnés y los lazos para el levantamiento del martillo. Con ello se realizará la perforación. Luego se perforará 1 metro bajo la superficie para realizar el ensayo. Se hará la unión del tubo partido con la varilla de muestreo, colocándolo bajo el martillo y uniéndolo con la guía para realizar el ensayo. Se comenzará el ensayo, se marcará en la varilla 3 partes de este nivel de piso, cada una de ellas a 15 centímetros.
Luego el martillo se dejará caer sobre la varilla, se procede al retiro de la tubería, se toma el dato del material extraído del suelo y estos datos son como el número de golpes, son los que ayudará al diseño y a otros ensayos posteriormente en laboratorio. A continuación veremos de una forma gráfica lo que es el ensayo SPT, donde se puede ver reflejado todo lo mencionado anteriormente. Para el trabajo de campo se realizan sondeos con un equipo de penetración estándar con el objetivo de obtener muestras representativas de los componentes del suelo y subsuelo para poder clasificarlos y determinar su contenido de humedad. El equipo consta de una cuchara partida de 1,5 pulgadas de diámetro exterior y de 1 pulgada de diámetro interior. Además de eso, ocupa un martillo o un peso de impulsión de 140 libras, el cual hinca la cuchara por medio de una caída libre de 30 pulgadas. Y por último, un trípode mediante el cual se suspende el martillo de 140 libras. Para el ensayo en los laboratorios, ya con las muestras obtenidas, se trasladarán a los laboratorios, ¿verdad?, para clasificar los suelos y se rigen por las normas ASTM D 1586, que es la prueba de penetración estándar, la ASTM D 2487, que es la clasificación de suelo, la ASTM D 248, que es la descripción e identificación de suelos, y la ASTM D 2216, que determina el contenido de humedad en el laboratorio. Ahora estudiaremos un ejemplo pequeño, de lo cual se tiene un estrato del sondeo número 20-1 en metros, lo cual nos dice que el límite líquido es de 39%, el límite plástico es de 32% y el índice de plasticidad es de 0.82%, para lo cual se tiene que tomar en cuenta la correlación entre N y la compacidad o consistencia del suelo, para lo que se debe tener en cuenta teniendo en cuenta que la compacidad se aplica a suelos friccionantes y la consistencia a suelos cohesivos, así como podemos ver en la tabla relacionado a los números de golpes, que ahí vemos la compacidad, el N, en suelos cohesivos y en suelos friccionantes. En los suelos cohesivos, si son de 0 a 1 los golpes, la tierra es muy blanda, de 2 a 4 es blanda, de 5 a 8 es media, de 9 a 15 es firme, de 16 a 30 es dura y de más de 30 es muy dura. En los suelos friccionantes, la compacidad que si son de 0 a 4 los golpes es muy suelta, de 5 a 10 es suelto, de 11 a 20 semisuelto, de 21 a 30 semicompacto, de 30 a 50 es compacto y más de 50 golpes es muy compacto el suelo. También se tiene que ver lo que es la tabulación del valor de N, el cual N se relaciona con la resistencia de la compresión. Se puede ver según la tabla de que si los números de golpes son menores a 2, la resistencia va a ser menor que 0.25. Si los golpes son de 2 a 4, la resistencia es entre 0.25 a 0.50. Si los golpes son de 5 a 8, la resistencia es de 0.5 a 1. Y si es de 9 a 15, es de 1 a 2. Y si son los golpes de 16 a 30, es de 2 a 4. Y si son más de 30 golpes, la resistencia es mayor a 4. Se pueden ver
en la siguiente tabla la tabulación de los golpes o de los valores de N que se obtuvieron en la zona por el ensayo del SPT. Podemos ver ahí la profundidad está entre 0.5, 1 metro, 1.50, 2 metros, 2.50, 3 metros, 3.50 y hasta 4 metros, que es lo más profundo. Vemos ahí que tenemos 3 sondeos, el sondeo 1, sondeo 2 y sondeo 3, y ahí vemos los números de golpes que se dio por cada uno. Y se puede observar también el contenido de humedad del suelo, el máximo, mínimo y el promedio por cada sondeo, por el sondeo 1, por el sondeo 2 y por el sondeo 3. Pues pasamos a realizar lo que es el proceso para poder encontrar lo que es la capacidad de carga de cada 0.5 de profundidad, lo cual para hacerlo se necesita encontrar el ángulo de fricción, lo cual lo podemos hacer no importa cuál fórmula utilicemos, ya sea la de Dunant, la de Association, la de Peck and Hanson o de cualquiera de las otras que recibimos en clases. Cualquiera de esas funciona. Al tener ya el ángulo de fricción podemos obtener los valores de la cohesión, el factor de cohesión, el factor de sobrecarga y el factor de piso. Teniendo estos valores podemos encontrar la cohesión prima, el factor de cohesión prima, el factor de sobrecarga prima y el factor de piso prima. Estos se calculan multiplicando lo que nos dé al tener estos factores por 2/3. Después de esto procedemos a utilizar la fórmula para poder calcular la capacidad de carga última, la cual nos dice que la capacidad de carga última va a ser igual a la cohesión prima por el factor de cohesión más el peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante por el factor de sobrecarga. Esto le sumamos 0.5 por el peso volumétrico, de nuevo por el ancho, la cimentación o del cimiento, por el factor de piso. Así obtenemos lo que es la carga por cada sondeo y por cada número de golpes. Analizando los resultados podemos ver de que se concluyen 3 cosas. 1. No se detectó suelo orgánico durante el desarrollo de los sondeos. 2. No se detectó ni nivel freático. Y 3. Detectó suelo en estado suelto durante el desarrollo del sondeo. En la tabla número 6 se resuelven estos valores. Sondeo 1, sondeo 2 y sondeo 3, ¿verdad? La profundidad del suelo suelto. En el sondeo 1 no se detectó. En el sondeo 2 a 1.50 de profundidad se detectó suelo suelto. Y en el sondeo 3 tampoco se detectó. De ahí también tenemos como punto 4 que en la exploración se encontró suelo limoso de media y alta plasticidad. El estrato explorado puede ser utilizado en los rellenos compactados si este es estabilizado. Como punto 5, una adecuada capacidad de carga del suelo puede establecer cuando los valores obtenidos de N son mayores o iguales a 20. En la tabla número 3 se detallan los valores de N que obtuvieron en el campo. Y tenemos también lo que es la profundidad del estrato resistente. Para el sondeo 1 la profundidad es a 0.50 metros de profundidad. En el sondeo 2 es a 2.50 metros de profundidad. Y en el sondeo 3 es a los 2 metros de profundidad. Para el proceso de absorción, ya que se trata de un suelo limoso, se considera un coeficiente de permeabilidad K de 1 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 7, de acuerdo con la tabla que tenemos aquí. Cual se dejan algunas recomendaciones.